Los martes siempre arrancamos el programa abriendo nuestro tiempo dedicado a la psicología. A menudo, como ocurrió la semana pasada, escogemos el tema en función de una fecha concreta del calendario. La semana pasada hablábamos del Día Mundial del SIDA, que se celebraba el 1 de diciembre. Hoy se nos ha escapado un poco la fecha. El día 25 de noviembre era el día para luchar por los derechos de las mujeres maltratadas, contra la violencia de género. Y bueno, como se nos acumulaban los temas, pues hemos tenido que retrasar hasta hoy abordar ese tema. Nos acompaña, como es habitual, Fernando Pérez del Río, nuestro psicólogo, doctor en psicología. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Buenas noches. Intentamos estar ligados tanto a la actualidad como a las fechas concretas, conmemorativas de algún acontecimiento, pero bueno, a veces no podemos atenderlo todo, pero no queríamos dejar de hablar de violencia de género porque hay algunos mecanismos que sobre todo funcionan no solo en la mente de los maltratadores, sino también en cómo manipulan a las víctimas, que me parece interesante abordar en esta mesa. Y también queremos poner el foco en el maltratador y no en la maltratada, que desde luego es la parte más vulnerable y la que hay que proteger, y que desgraciadamente es protagonista de muchas crónicas de sucesos, pero es la víctima. Los responsables son los maltratadores, Fernando. Sí. Queremos mirarlo desde ahí, ¿no? Sin duda, sin duda. Tenemos muchos temas hasta final de año y trataremos temas de cuántos regalos hay que hacer por Navidad, cómo se regulan las nuevas tecnologías, temas muy interesantes, pero hoy tenemos que tratar este tema porque, como dices tú, tocaba. Y yo creo que es un tema que hay que hacer una pequeña reflexión histórica, ¿no? Porque viene desde siempre, por decirlo de alguna manera, y es muy difícil de cambiar, está como muy arraigado, es decir, que cuesta igual que cuando tú tratas a la gente, cuesta cambiar sus ideas, tanto de la mujer como del hombre, o sea, la mujer como que tiene una posición de sumisión, o como el hombre, que ha sido educado así. Pero si atendemos a lo largo de la historia, que decir, hace poco me releí un libro de Gil Ambrona, que es la historia de la violencia contra las mujeres, que por cierto, la portada es Las hijas del Cid, torturadas, Elvira y Sol, que después creo que se llaman de otra forma, ¿no? Los infantes de Lara. Los infantes de Lara, ¿no? Y bueno, ese libro, yo, si alguien está interesado, se lo recomiendo, es de cátedra, editado, y explica muy bien cómo a lo largo de la historia las mujeres han, no sé si decir que han tenido una situación de desventaja tremenda, ¿no? Y hasta hace poco tiempo, en realidad, Fernando. Pues yo diría que hasta 1932. Fíjate, ha sido el maltrato estaba perfectamente integrado en la relación de pareja y tolerado por el resto de la sociedad, hasta hace muy poco. Sí. Si tú vas a lo largo de la historia, tienes el paterfamilias romano, que la mujer dependía siempre de un hombre. Cuando se moría, fallecía su marido, dependía o de otro hombre o de su hijo, o de quien fuera, pero siempre dependía de un hombre. La ley visigótica, que dependía la vida y la muerte de la opinión del marido. Después la corrección marital en la Edad Media, que se permitía pegar, y era lógico, a la mujer, agredirla, etcétera, etcétera. Entonces entendemos que hasta la Segunda República, en 1932, insisto, que yo creo que es el momento más claro que se permite el divorcio, la separación, ¿no? Ha sido una historia para la mujer muy dolorosa, ¿no? De mucha desventaja, de muchísima desventaja, ¿no? Fernando. Y que una ley, esto yo creo que tiene que quedar claro, una ley de protección a la mujer era necesaria. A lo mejor esta no es la ideal, a lo mejor la podemos mejorar, lo que fuere, ¿no? Pero una ley de protección es necesaria. Me gustaría detenerme también en cómo el sistema se ocupa del maltratador, no solo desde el punto de vista judicial o penal, sino no sé si hay posibilidad de rehabilitar a los maltratadores y si hay un protocolo, una vez hay una sentencia condenatoria a un maltratador, para iniciar ese proceso desde el punto de vista psicológico de reeducación. ¿Es posible? Y existe. Resumiendo mucho, bueno, el juez puede, en la pena, puede ser menos de 2 años, puede ingresar en prisión, pero también le puede pedir que haga un tratamiento, ¿no? En los años, a principios del siglo, en los años 90, los primeros tratamientos tenían poco éxito.
esto es cierto, ¿no? Si tú te remites a los primeros trabajos, la reincidencia, vaya. Pero también es cierto que en la historia de la psicología también los tratamientos van mejorando, se va afinando, los terapeutas, incluso los profesionales, mejoran y ahora los indicadores son buenos, es decir, los programas que hay para maltratadores son buenos. En el centro penitenciario hay un programa, etcétera. Hay diferentes profesionales que están bien preparados. Cuando dices son buenos, ¿quieres decir que el punto de partida es bueno o que el resultado es bueno? Es decir, los últimos que he visto, pues el porcentaje de recaída era un 7%, un 8%, está bien, está muy bien. O sea que yo creo que también cuando surgen nuevos problemas, bueno, se va mejorando. También es cierto que esto implica que veamos al maltratador, o no sé si llamarlo de otra forma, o así. A mí me recuerdan los drogadictos en los finales de los 80 y principios de los 90, que había gente que decía, bueno, a la cárcel, que se pudran en la cárcel, ¿no? Y después hemos visto que hay que tratarlos, hay que rehabilitarlos, hay que dedicar, pues un poco también yo creo que está pasando lo mismo, es decir, la persona que ha maltratado la sociedad necesitamos recuperarlos también, ¿no? Necesitamos tratarlos y que salgan adelante, ¿no? Que no repitan las pautas, pero también hay que pensar, no los estoy excusando, que son gente que un porcentaje muy alto también ha sido agredida en su infancia y en su casa, que han aprendido esas pautas, que han tenido esa cultura muy machista, ¿no? Entonces, bueno, no lo estoy justificando, no. Pero bueno, al final se trata de reeducar a esos maltratadores en concreto y también de plantear el tema en la sociedad en general desde otro punto de vista, porque está claro que hay una serie de componentes machistas culturales que forman parte de la sociedad en general y que, bueno, tienen a veces esas consecuencias. Fernando, tenemos poco tiempo. Vale. Habíamos planeado hablar también de los mecanismos que utiliza un maltratador para manipular a su víctima, sí. De modo que podamos entender un poco mejor cómo es esa relación entre víctima y maltratador que no se rompe cuando se produce una agresión. ¿Te parece que le dediquemos una sesión específica? Sí. Porque no vamos a poder Bueno, se puede resumir quizá. ¿Sí? Es muy sencillo. Se llama, hay unas fases en el maltrato de agresión. Entonces la persona que maltrata se arrepiente, es cuando le regala flores, lo siento, no lo vuelve a hacer, que se llama la luna de miel. Esto es un ciclo que cada vez es más corto. Es decir, ese arrepentimiento, esos regalos y esas lunas de miel cada vez son más rápidas y más cortas y las agresiones son mayores, ¿no? Al final es un cortocircuito que va y hay vídeos, yo creo que lo explican muy bien en YouTube, como no solamente hay que hablar de que no solamente el acoso físico es acoso, que decir, también hay acoso económico, maltrato económico, yo lo he visto en pacientes. Maltrato psicológico exclusivamente también. Sí, y maltrato psicológico, por supuesto, ¿no? No podemos profundizar más, pero como es un tema muy importante, vamos a dedicarle otra sesión, Fernando. Vale. Volveremos a vernos el próximo martes, vamos a preparar la Navidad, la semana que viene, ¿no? Sí. Vamos a ver cuántos regalos son los recomendables. Bueno, Fernando nos va a traer unas pautas. Hasta entonces, que tengas una buena semana. Venga, gracias. Aneca. Nosotros seguimos en 8 Magazine, nos ocupamos ahora de la actualidad del día.